9 menos 20, una hora menos en Canarias, empieza nuestro tiempo de tertulia. Están aquí hoy en el estudio Carmelo Jordá y Luis Valcarce. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y feliz año. Y feliz año a los dos, por supuesto, que no he tenido ocasión. Y nos escucha desde Barcelona Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y feliz año. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año también a todos vosotros. Bueno, nos acompaña en este arranque Silvia. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. Para sintetizar lo más destacado de la prensa nacional e internacional, que evidentemente pasa por Venezuela. Sí, tanto en los digitales como en la prensa de papel. De hecho, los 4 grandes diarios de tirada nacional eligen la misma imagen para ilustrar la información. Es la de Nicolás Maduro sentado, esposado, rodeado de agentes antidroga, con una sudadera azul, aparentemente sereno y con los pulgares hacia arriba. El País, que ha dado voz en decenas de ocasiones al narcorrégimen, dice en el editorial que Estados Unidos revela que no le interesa la democracia en Venezuela al permitir la continuidad del chavismo y despreciar a la oposición, al tiempo que publica después columnas en las que se califica la detención de Maduro de secuestro. La Razón Ahora lleva... defiende el país a la oposición en Venezuela. Efectivamente, sí. Joder, qué tío. Ahora les preocupan los muertos. Qué valientes, ¿eh? Ahora les preocupan. En La Razón hoy llevan a su portada el calvario judicial al que se enfrenta a partir de hoy Maduro, acusado de terrorismo y narcotráfico. El Mundo destaca que Trump confía la transición a Delcy bajo amenaza de derrocamiento. El diario de Joaquín Manso cuenta también que el equipo de María Corina Machado intentó hacerse con las riendas del proceso, pero Washington no vio garantías de estabilidad al considerar que Delcy es la única que tiene el control militar y policial. Escribe hoy Maite Rico que aupar al legítimo ganador de los comicios de 2024, Edmundo González, y a María Corina Machado con el aparato chavista intacto habría sido un suicidio para la oposición. Marta Peirano, en El País, se burla directamente de la Premio Nobel de la Paz. Dice que ya había ordenado que bordasen sus iniciales en las toallas del Palacio de Miraflores y le dice que debe aprender la lección. Decir sí a un narcisista, en referencia a Trump, solo garantiza su desprecio. Muchas teorías, Silvia, también acerca de lo que pasó el sábado, ¿no? Sí, por ejemplo, La Razón, Alfredo Keller, que es analista venezolano, sostiene que cobra fuerza la hipótesis de que todo fue una entrega pactada de Maduro. Pero en el debate, Martín Rodil, que es especialista en inteligencia y narcotráfico, asegura que fueron los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez quienes actuaron de informantes de la administración Trump, que señalaron la ubicación exacta de la casa segura a la que acudía a dormir el matrimonio. Hoy hay además críticas a la operación lanzada por Trump. El expresidente del Foro Diálogo Interamericano dice en El Mundo que sienta un precedente preocupante y peligroso que otorga carta blanca a otras potencias como China y Rusia para actuar en países vecinos sin respetar el marco legal. Y es interesante el artículo de Enrique Navarro en nuestro diario digital, en Libertad Digital, en el que sostiene que hoy puede comenzar el camino de la libertad para otros muchos pueblos y espera que pronto Cuba y Nicaragua disfruten de la libertad y de la democracia y se liberen de sus regímenes de terror. Y que Trump entienda, y esto también es importante, que Putin es la cabeza de toda esta organización diseñada en los años 60 para amenazar al continente americano. Luego hablaremos de ello, pero ¿cómo se analiza el papel de España? Bueno, nuestro editorialista señala que lo que ha ocurrido este sábado es para Sánchez y los suyos la peor noticia posible con la que empezar el año. Recuerda Voz Populi que Zapatero figura entre los 64 investigados de un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro, y por eso el analista consultado por El Confidencial dice que tienen sobradas razones en el gobierno para estar preocupados e ir recibiendo clases aceleradas sobre cómo funciona un gran jurado en Estados Unidos y el convenio de extradición con España. La verdad es que el nerviosismo del presidente, Dani, quedó bastante claro el fin de semana, con una elevación progresiva, podríamos decir, del tono, hasta firmar ya por fin anoche un comunicado con otros regímenes bolivarianos contra la acción de Donald Trump. Hoy en El País, Carlos Cue dice que el movimiento de Sánchez tiene un componente internacional claro como referente de un mundo alternativo a Trump y sus aliados, aunque también admite que otro de sus objetivos es salir del enorme desgaste del gobierno por los escándalos de corrupción, aunque es verdad que las casualidades han querido que el derrocamiento de Maduro y la toma de posesión de Delcy coincida con la declaración esta semana de Ábalos en el Senado, el mismo Ábalos que recibió a Delcy en Barajas y que todos recordamos. ¿Y alguna referencia de la prensa internacional para cerrar el resumen? Bueno, algún detalle. Por ejemplo, desde Estados Unidos, The Wall Street Journal está contando que Donald Trump le ofreció a Maduro el exilio por primera vez en el mes
mes de mayo, a cambio de dejar, por supuesto, el poder, y que repitió por última vez esa oferta el pasado día 23 de diciembre. El resultado ya sabemos cuál fue. The Washington Post dice que la audaz operación del gobierno de Trump para capturar al dictador Maduro fue un sorprendente éxito táctico, pero a medida que se disipa el humo en Caracas, dice, la realidad de cómo Washington administrará ese país en las próximas semanas y meses parece incierta y obstinadamente compleja. El plan para gobernar Venezuela, dicen, está envuelto en confusión. Nos vamos al New York Times. Ahí Jack Nickas, una versión completamente diferente respecto a Venezuela, dice que la captura de Maduro demuestra que el objetivo de Trump es dominar las Américas. Y termino en Venezuela. El Nacional sostiene que el gobierno de Trump está obligado ahora a mantener la presión contra el régimen venezolano para forzar las decisiones que creen las condiciones para el relevo del poder tal cual los venezolanos lo han decidido. Gracias, Silvia. Te escuchamos de nuevo a partir de las 10 con la última hora. Bueno, dejamos para luego, si os parece, la respuesta del gobierno y de la oposición aquí en España. Desde un enfoque más global, ¿qué valoración hacéis de todo lo que ha acontecido desde el pasado sábado? Bueno, para mí por supuesto, ha sido un acontecimiento histórico. Creo que los que hemos defendido durante tanto tiempo la libertad y el derrocamiento del régimen chavista es lo que yo mismo pensaba que esto jamás iba a ocurrir. Y finalmente acabó ocurriendo. Hay alguien que ha dado el paso. Había que asumir que Maduro no se iba a ir por las urnas. Yo creo que eso ha sido algo que por fin es ya un tabú. Era un tabú decirlo, pero había que decirlo, y había que entender que Maduro no se iba a ir por las urnas y el régimen no iba a caer por sí solo. Por lo tanto, había que dar este paso, y este paso lo ha dado Trump de forma, bueno, para mí desde el punto de vista militar, una operación perfecta, y desde el punto de vista estratégico también. Ahora muchos están poniendo el grito en el cielo porque, bueno, es que Delcy, es que todos estos ahora llevaban 25 años quejándose del chavismo, pero sin hacer absolutamente nada. Pues ha habido quejándose poco. Pues quejándose, ni poco ni mucho, no lo sé, pero quejándose, firmando manifiestos, hablando mucho y sin hacer absolutamente nada. Y alguien ha dado el paso. No hacían nada. Ha dado paso. Ahora le preocupa a Delcy y nos vienen a explicar quién es Delcy. Pues mira, a muchos no nos tienen que explicar quién es Delcy. Yo, cuando trabajaba en Periodista Digital, fuimos los primeros en publicar un papel, un documento, en el cual se le daban $320.000 a la CEPS para que financie Podemos. Diciembre del 2013. Lo publicamos en Periodista Digital. Y el papel lo firmaba una tal Delcy Rodríguez, que no sabíamos quién era. Funcionaria del gobierno de Chávez. Nadie hizo aquí. Ninguno de los espíritus libres que están ahora poniendo cartitas en Twitter o firmando manifiestos nos vino a preguntar qué era eso. Por lo tanto, seamos realistas. Es decir, no había otra manera de hacerlo. Realmente la manera es inteligente. Maite Rico tiene razón. Hubiese sido un suicidio que poner a la oposición ahora en este momento. Claro. No tienen... Claro, date cuenta que el ejército venezolano, que durante años es el que en este momento coordina el narcotráfico, y de hecho se lucra con el narcotráfico, y son los líderes del narcotráfico y del cártel de los soles, comandados por Maduro, pues no van a permitir que alguien de la oposición se haga con el poder. Podría haber durado 2 horas. Por lo tanto, no había otra manera de hacerlo que a partir de esta traición de Delcy Rodríguez, de la cual ya se venía hablando de hace tiempo. Ahora hablaremos del papel que está llamada a desempeñar la oposición en este proceso, pero como es un asunto tan complejo, me gustaría ir desgranándolo poco a poco. Claro, Carmelo, una de las preguntas que más se repite en estos días, o estas horas, mejor dicho, es si la caída de Maduro implica necesariamente la caída de la tiranía. Para que se dé esa situación aún queda mucho camino por recorrer. Yo creo que sí que a las dos cosas te respondo que sí. Sí que implica la caída de la tiranía. Yo creo que es un proceso que va a ser irreversible, pero no va a ser un proceso de días, ni siquiera probablemente de semanas. Va a ser un proceso de meses. A mí, yo hoy venía pensando y me he acordado mucho de la situación en Irak. Y me ha dado la sensación, la situación en Irak, que fue, digamos, la última gran guerra para acabar con un régimen dictatorial.
Y me ha dado la sensación de que Estados Unidos tiene muy presente lo que ocurrió en Irak. Y lo que ocurrió en Irak fue que se descabezó completamente al régimen, no se tendió ningún puente ni con niveles intermedios ni con nada, y aquello fue un desastre absoluto. Un desastre absoluto. Y hubo gente, como por ejemplo Ana Palacio, que cuenta que ella se lo dijo de primera mano al secretario de Estado americano, a gente en Washington. Dice, oye, esto que estáis haciendo va a ser un desastre, y efectivamente lo fue. Y a mí me da la sensación de que la administración Trump, que yo tampoco, ya sabéis que no es que le tenga un cariño especial, no es de mi devoción, no es santo de mi devoción por muchas razones, pero me da la sensación de que en esto sí que están teniendo esa precaución para no hacer lo que se hizo mal en Irak y llevó a una guerra larguísima, con un coste humano tremendo, y a que el país a día de hoy tampoco sea lo que en un momento determinado se vislumbró que podía haber sido, ¿no? O podía llegar a ser. Y creo que lo que se está tratando de hacer es algo distinto, que probablemente, o sea, que moralmente nos puede parecer, no sé si decir doloroso, efectivamente, que ahora Delcy Rodríguez, que es una delincuente, pero con todas las letras, sea la presidenta de Venezuela y esté al mando más o menos, pues para a mí me genera rechazo, obviamente, pero creo que es probable que sea el único camino para que aquello no acabe en un auténtico desastre, y que dentro de un plazo que veremos si es de 3 meses o de 6, o no lo sabemos, pues efectivamente el país pueda llegar a ser una democracia al uso. Y Delcy Rodríguez, pues a lo mejor pues estar viviendo, yo qué sé, no sé, no le van a quedar muchos sitios, quizá en Moscú. Vale, que yo desde luego preferiría que Delcy Rodríguez estuviese en una cárcel en Nueva York como Maduro, pero entre las opciones de que esté en Moscú o que esté en Caracas, en el Palacio de Miraflores, creo que se llama, pues prefiero que esté en Moscú. Entonces, la política internacional, siempre lo hemos dicho, y es que es la cruda realidad, no es un espacio de deseos, de buenos deseos, de cosas bonitas, de flores, sino que es un espacio de realidades, de poder. Y de realidades muchas veces muy duras. Y luego un último detalle, porque teníamos un poco la duda de exactamente, o sea, es obvio que ha habido una traición en el régimen y que han dejado a Maduro, pero se ha hablado mucho de la entrega, de si el propio Maduro se habría entregado, o tenía como un plan para entregarse, ¿no? Y esta mañana ha habido una noticia que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y de hecho la hemos publicado en Libertad Digital y está siendo una de las más leídas, es que la dictadura cubana reconoce, en lo que por cierto me parece un acto de debilidad insólito, que la operación militar americana ha matado a 32 cubanos de élite que estaban... Sí, los servicios de inteligencia... De élite que estaban protegiendo a Estados Unidos. O sea, que el resultado ha sido, para que nos hagamos una idea, y perdonadme la broma, 32-0. Es decir, una paliza y una goleada, no se puede definir de otra forma. Entonces, y eso, aparte de la broma que voy a hacer, y que es que quiero reírme de esa gentuza, y que me alegro mucho que hayan muerto los 32, pero también nos habla de que no había una entrega pactada. O sea, han llegado allí a tiros, han tenido que haberse pasado a tiros, y se han llevado a Maduro a tiros. Que por supuesto lo que sí que había es obvio, porque casualmente estaba Delcy en Moscú. Efectivamente, quiero decir que lo que sí que ha habido es una entrega que tiene toda la pinta de que ha sido la propia Delcy, si no ha sido alguien muy cerca o alguien a ese nivel del régimen, pero no Maduro. Maduro no había pactado su propia... Y Trump y Rubio han salido a decir que como Delcy no haga lo que ellos digan, sí, que le espera el mismo futuro va a ser peor que Maduro, que a con lo cual Maduro, está más que claro, ¿no? Que hoy es una marioneta en manos de ellos. Pablo, tu opinión. A mí me parece que está muy bien que haya caído Maduro. Me resultan muy sospechosas las fotos de la detención de Maduro, esos pulgares levantados, ese Happy New Year y Good Night, todo eso me escama, me causa... Me causa un índice de sospecha hasta el punto de que pienso que algunas de esas imágenes encajan perfectamente en las barrabasadas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Pero bueno, Maduro ha caído, Maduro está detenido, Maduro está en una prisión de Nueva York que dicen que es terrible,
no sé en qué condiciones estará preso. No sabemos nada de la esposa de Maduro, que también ha sido detenida. A lo mejor hay una cierta contención por parte de la administración estadounidense a la hora de presentar detenida a una mujer. Y después, en fin, Trump es un personaje. Entonces, lo que le hizo, por ejemplo, a Zelensky en la primera visita de Zelensky a la Casa Blanca fue de cárcel. Y lo que ha dicho sobre la oposición y sobre María Corina Machado demuestra que es un celoso y una especie de, en fin, no diré psicópata, pero bueno, que está tremendamente celoso porque María Corina Machado sea premio Nobel y no él, que aspiraba a ese reconocimiento honorífico. Y en tercer lugar, pues claro, hay que ser muy prudente, hay que ver lo que pasa en los próximos días, pero desde luego Trump, Marco Rubio, el secretario de Defensa, etcétera, podían ser un poco más sutiles en cuanto a la exposición de sus logros y de sus triunfos y de sus victorias, porque, en fin, a uno le gustaría que el líder del mundo libre no fuera tan grotesco como es Donald Trump. Le gustaría que fuera una persona algo más moderada en sus expresiones, algo más sensata y que, por ejemplo, respetara en fin, ese tipo de normas de la política en todo el mundo, que es, por ejemplo, comparecer en la Casa Blanca y no en su casa de vacaciones. Eso hubiera estado bien, ¿no? Pero veremos a ver qué ocurre en Venezuela. Lo fundamental y lo más importante ahora mismo es que la gente que ha salido a la calle a comprar provisiones y medicinas en previsión de que esto vaya a largo. No ha salido ni a apoyar al régimen tirano, ni ha salido tampoco a apoyar a la oposición, entre otras razones, porque los mensajes que proceden del trumpismo no favorecen eso. Es que a eso voy precisamente, Pablo. Es que lo primero, han transcurrido solo 48 horas, es decir, estamos en una fase muy prematura, podríamos decir, de los acontecimientos, pero en cualquier caso, como ahora mismo todos son incógnitas, tenemos que juzgar los hechos. Y lo que ha dicho, por ejemplo, Donald Trump esta madrugada es que la prioridad ahora mismo es reconstruir Venezuela accediendo directamente a sus recursos. No ha hablado ni de los presos políticos ni de una convocatoria electoral. Puede ser retórica, no digo que no, pero desde luego tampoco contribuye a despejar sospechas. Bueno, pero si tú esperas que en 48 horas te cambie un régimen, después de 25 años en el cual todos esos líderes asiaditos, estos que sí, que daban muy bien a la Cámara, que lo hacían con mucha institucionalidad, con banderitas detrás, pero eran los que han estado apuntalando al régimen desde ahora, sobre todo en Estados Unidos. Lo hemos visto con el régimen de Biden. Al régimen de Biden, y ni hablar de Obama, se ha dedicado a apuntalar a estos sanguinarios, a estos sátrapas, y ellos sí que han hecho negocio con ellos, y muy buenos negocios. Así que a mí, es verdad que a mí no me gusta no me gustan las formas de Trump, creo que habló más de la cuenta, creo que está diciendo una cosa y la contraria, pues por un lado Rubio está diciendo que fue una operación quirúrgica, estratégica, militar, para aplicar la ley, no fue una invasión, y el otro está diciendo que desde ahora van a gobernar ellos. Evidentemente ahí hay una contradicción que ellos tienen que saldar. Pero que no se nos vaya lo importante es que ha habido un acontecimiento histórico y es que han quitado a un tirano de ahí que no se iba a ir por nada, y que desde Europa, si esperaban que Europa moviera un dedo por hacer algo por los venezolanos, ya podrían pasar centurias que ahí nadie va a mover un dedo. Nadie. Ninguno de los que están ahora preocupados por el derecho internacional y escribiendo manifiestos. Y ha habido una persona que da muy mal a la Cámara, que dice barbaridades, que es medio tarambana, pero que ha tenido la valentía de dar un paso por los venezolanos que no lo ha dado absolutamente nadie hasta ahora. Como bien lo reconoció Tamara Sajo. Entonces, si tú esperas que en 48 horas te digan, te acaben con un régimen, pues no. Esto es otro partido. Aquí empieza otro partido totalmente diferente. Y ahora vamos a ver cómo sigue esto. Pero el paso ya está dado y lo que va a haber es una transición tutelada. Quizás también, cuidado con los paralelismos con España, también hay bastantes paralelismos. Veremos qué papel cumple Delcy, pero evidentemente no había otra manera de hacerlo. No había otra manera de hacerlo, y como dijo Carmelo, yo creo que han aprendido de sus errores.
Creo que han aprendido de sus errores. Entonces, ahora volverse loco y decir que, claro, que ahora falta de él, sí falta tal. Tranquilidad. Tranquilidad, que esto ya se ha dado un paso y muy importante. No perdamos de vista la perspectiva que tiene esto. En lo relativo a la oposición, el equipo de Marco Rubio ha restado legitimidad de alguna manera a María Corina y a Edmundo, al menos en este proceso de transición. No sé si entendéis que se consideran figuras amortizadas o si están llamadas a tener un papel importante más adelante. Yo creo que a ver, volvemos un poco a la diferencia entre las declaraciones y los hechos, ¿no? Trump el otro día, por ejemplo, tuvo unas palabras que, sobre todo a priori, eran como muy... A priori, quiero decir, o sea, en un primer análisis eran bastante desafortunadas sobre María Corina, ¿no? Cuando dijo que no tenía apoyos en el país, nosotros rápidamente, la mayor parte de la gente, yo me incluyo, hicimos una lectura política de eso, ¿vale? Como que no tiene apoyos, se ha arrasado en las elecciones, y probablemente Trump, especulando, se refería a no tiene apoyos como para poder gobernar, que es una cosa muy distinta. Y yo creo que la administración Trump está un poco en esa línea. Es decir, creo que era Leslie, el primer entrevistado que has tenido esta mañana, hablaba, y lo decía también así, que en este momento no puede llegar una María Corina, un Edmundo, al país, ocupar la presidencia y estar completamente aislado en esa presidencia, que es lo que iba a ocurrir, con por debajo de ellos todavía un régimen entero y completamente chavista y dispuesto a cualquier cosa por perpetuarse cada uno en su puesto, en el que efectivamente se hacen millonarios porque son una pandilla de delincuentes, como bien explicaba Luis antes. Entonces, a mí me parece que está claro, a mí, que decir, a nadie le gustaría, bueno, a muchos venezolanos, probablemente más, pero fuera de ellos, a nadie le gustaría más que a mí que mañana llegase María Corina a Caracas y fuese llevada en volandas hasta el Palacio Presidencial. Pero eso no sería razonable y no sería prudente. Entonces, probablemente, si se está haciendo una transición a la democracia, que yo creo que se está haciendo y que se va a hacer, y que esa transición vaya porque, digamos, Edmundo González ocupe dentro de un espacio, dentro de un tiempo, la presidencia, o porque haya un periodo transitorial y haya unas elecciones libres por fin a las que pueda presentarse María Corina Machado, en las que sin duda arrasará, porque sin duda es la líder de los venezolanos que no estaban con la dictadura, pues bueno, yo creo que no es lo fundamental. Es decir, que no hay que, primero, que no hay que tener prisa, y segundo, que no hay que apresurar los pasos en ese sentido. Es decir, el resultado importante será lo que veamos en Venezuela, pues dentro de, no sé, un año quizás, o algo así, cómo esté entonces el país, y que efectivamente hablamos muchas veces de reconstrucción. O sea, por ejemplo, he comparado antes con Irak. Podemos hablar también de lo que pasó en la Alemania nazi. Es decir, estamos hablando de países, y Venezuela lo es, completamente destruidos. Destruidos en lo económico, destruidos en lo institucional, y en muchos casos también, y de una forma importante, destruido en lo moral. O sea, son países en los que ha desaparecido cualquier atisbo de ética relacionada con la cosa pública. Y eso requiere un tiempo. Eso no se puede hacer de la mañana a la noche. Solo una cosita rápida con respecto a Trump. Es decir, Trump le da la espalda a todo lo que ha venido haciendo Estados Unidos con respecto al régimen, que ha sido, y lo mismo podemos decir de Cuba, que ha sido apuntalarles. Recordemos lo que hizo Obama antes de irse con Cuba, firmándole un cheque en blanco para que se queden el tiempo que quieran torturando, secuestrando y asesinando a los cubanos. De igual manera como hizo Biden con Maduro antes de irse, también firmándole un cheque en blanco, liberando a los narcosobrinos de su mujer, a los que pillaron, como recordáis, con toneladas de droga en Haití, y liberando a Alex Saab, que es el colombiano testaferro de Maduro. Eso venía siendo la política de Estados Unidos, por supuesto con Chevron haciendo negocios ingentes ahí. Esa había sido la política de Estados Unidos. Y Trump ha dicho, mira, me da igual. Ahora sí, ahora yo no quiero ser cómplice de esto. Y me parece que es un paso histórico. Ese paso no lo ha dado nadie. Y en Europa todos
bonitas palabras, pero ni un paso hacia adelante, ahora ni una vamos decisión. a comentar el papel de la Unión Europea, también por supuesto del gobierno español, pero por cerrar este capítulo, Pablo, ¿entiendes que esta operación va a tener consecuencias drásticas para otros aliados del régimen chavista en la región? Pienso fundamentalmente en países como Cuba, Nicaragua o Colombia. Bueno, esperemos, ojalá ocurriera que fuera una cascada, un efecto dominó y que fundamentalmente Cuba y Nicaragua, es decir, pues los regímenes tiránicos de esos dos países cayeran. En el caso de Colombia no tengo tan claro que eso vaya a suceder porque a pesar del sesgo de Gustavo Petro, a pesar de algunas de sus políticas, Colombia sigue siendo formalmente una democracia. Lo que me gustaría es que eso tuviera repercusiones en el sanchismo, en el socialismo español, que ha operado dentro de la Unión Europea, dentro de Europa, como el principal y más fiel aliado del chavismo, ¿no? Es decir, a pesar de que el primer gobierno de Pedro Sánchez reconoció a Guaidó como presidente de la República Venezolana, después, todo lo que ha ocurrido después ha ido en sentido contrario. Y es evidente que hay una serie de expedientes que vinculan al sanchismo y a Zapatero con el régimen, con esa narcodictadura, y me gustaría que eso tuviera consecuencias, aunque no me imagino un helicóptero entrando a detener a José Luis Rodríguez Zapatero, aunque aparezca en los papeles, en los documentos judiciales sobre los que se basa el caso de Nicolás Maduro en Nueva York. Vamos a ver cómo se desarrolla ese juicio, entre otros motivos porque el mismo juez que va a juzgar a Maduro es el que ha juzgado al Pollo Cabrajal. Bueno, enseguida seguimos hablando de Venezuela, pero antes vamos a hacer una pausa y escuchar el consejo que nos trae nuestra compañera Lucía Prieto. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días. Bueno, es 5 de enero de 2026. Yo quiero pensar que a estas alturas ya habréis escrito la carta a los Reyes Magos, pero para los más rezagados hay una solución fantástica. Naya, cuéntanos, muy buenos días. Qué noche más mágica la de hoy. Miles de niños y niñas llevan meses esperándola con ilusión y por fin los Reyes Magos llegan esta noche a sus casas con sus ansiados juguetes. Los peques están nerviosos, pero Gaspar, Melchor y Baltasar también apurando hasta el último momento para encontrar esos juguetes de última hora que se les resisten. Desde aquí queremos tranquilizar a sus majestades de Oriente y recomendarles que vayan al Corte Inglés, porque allí siguen teniendo los juguetes favoritos de los peques y de las marcas más importantes, incluso los que se han acabado en otros lugares. Melchor, Gaspar y Baltasar, no le deis más vueltas. Quedan apenas unas horas y si os falta algo de última hora, con toda probabilidad lo vais a encontrar en el Corte Inglés. ¡Feliz Noche de Reyes! Es la mañana. Es radio. Bueno, si se incorporan a esta hora con nosotros, si quieren saber qué tiempo nos espera, por ejemplo, para la cabalgata de Reyes de esta tarde, pues tendrán que sacar el paraguas en el sur y en el este de la península, y en el resto de España, pues seguramente con el abrigo ya sea suficiente, pero el abrigo no se olviden de él porque va a hacer mucho frío. A esta hora en Madrid tenemos 1 gradito, no vamos a pasar de los 5. La máxima nacional, allí sí, allí pueden desprenderse del abrigo y casi de lo que quieran. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 21 grados. La mínima en Cuenca y en Teruel con 6 bajo cero. ¿Cómo ha abierto la bolsa, Luis Fernando? Pues de enhorabuena, sigue el festival en el IBEX 35. Nuestro principal selectivo no se ha conformado con las subidas con las que adornaba o recibía este 2026, año que arrancaba con subidas, recordémoslos, el pasado día 2 con el 1,07% arriba, ya rozando los 17.500 puntos. Bueno, pues hoy sube un 0,63 a esta hora y está en el entorno de los 17.600 puntos ya, un indicador, el IBEX 35, que hay que decirlo, en estos primeros días del año va a tener complicado mantener el ritmo al que nos ha llevado en 2025. En cualquiera de los casos, buenas noticias en lo político con esa detención de Nicolás Maduro y, por supuesto, en la bolsa, en este momento, pues celebrándolo con un 0,59% arriba, 17.595 puntos para nuestro principal indicador en este mismo instante. Pues veremos cómo cierra la jornada. Gracias.
Y en la noticia de interés cultural de la 11, Verónica Caso, muy buenos días. Muy buenos días, Dani. Pues de qué vamos a hablar hoy, de la cabalgata de los Reyes Magos, la esperada cabalgata. Fíjate, en Madrid va a comenzar a las 6 de la tarde en la Plaza de San Juan de la Cruz, finalizará en Cibeles, y es verdad que siempre hablamos que es la cabalgata más famosa, la de Madrid, pero fíjate, hay otras cabalgatas como la de Alcoy, que es la más antigua del mundo, y la de Sevilla, que es la más larga, que tiene 33 carrozas. Así que fíjate, para disfrutar hoy. Y bueno, qué decir de esta noche, de a ver si hemos sido buenos. Sí, hombre, yo creo que los que estamos aquí sí, ¿no? Sí, ¿no? Todos, sí. Pero bueno, eso no lo tenemos que juzgar Mañana nosotros. te escribiré. Mañana salimos de dudas, efectivamente. Venga, continuamos. 9:20, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Carmelo, con Pablo, con Luis. Vamos con las reacciones aquí en España a lo acontecido en Venezuela, empezando, si os parece, por la del gobierno, que ha condenado sin matices la operación que se saldó el pasado sábado con la detención de Nicolás Maduro. Leticia Barquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, saben todos ustedes, todos los oyentes, que Leticia cubre la información del Gobierno y del Partido Socialista para Libertad Digital. Sánchez ha oficializado este domingo ese rechazo a través de una carta remitida a la militancia socialista, también a través de un comunicado conjunto firmado con varios países de América Latina como Colombia o México. Utiliza la intervención, ¿no?, de Donald Trump de alguna manera para atrincherarse en la Moncloa. Lo que viene a decir en esa carta es que sería de España sin su protección. Efectivamente, una vez más, Pedro Sánchez utiliza la política internacional como prolongación de su propia supervivencia, igual que hizo tras el parón veraniego con Palestina. Ahora, pasada la pausa navideña, le toca el turno a Venezuela, un nuevo escenario exterior que al presidente pues le viene como anillo al dedo en mitad de su permanente ejercicio de funambulismo. En un primer momento, sí es verdad que Sánchez se encontraba de retiro en Andorra, optó por un llamamiento genérico a la desescalada con apelaciones al respeto del derecho internacional y poco más. Es decir, encapsular la crisis en el lenguaje hueco de la diplomacia, ganar tiempo y evitar un choque frontal con Estados Unidos. Todo hasta que sus socios de gobierno, sobre todo Podemos y Sumar, decidieron convertir la intervención en un asunto de identidad ideológica. A partir de ahí, en una carta, como decías, Dani, dirigida a los militantes, Sánchez pues negó, que lleva negándose a llamar dictador a Maduro, volvió a colocarse la capa de líder del mundo progresista, erigiéndose como defensor global de la legalidad internacional, una legalidad que, hay que recordar, se olvidó defender en julio de 2024 cuando el régimen de Nicolás Maduro perpetró un pucherazo electoral contra Edmundo González Urrutia, y el gobierno español optó por el silencio cómplice junto a Zapatero, que ahora está en el ojo del huracán, habiéndose convertido desde hace años en valedor internacional del chavismo e interlocutor con Miraflores. Claro, entonces, bueno... No sé si están preocupados en Moncloa y en Ferraz por la información, por ejemplo, que pueda facilitar Nicolás Maduro durante el juicio sobre sus vínculos con terceros países, sobre todo pensando que fundamentalmente el expresidente Zapatero es la figura que representa ese vínculo entre Venezuela, entre el chavismo y España. No lo dicen de forma pública, pero evidentemente es evidente la conectividad que ha tenido, la conexión que ha tenido con el régimen de Maduro. Varios socios, Leticia, han pedido la comparecencia del ministro de Exteriores, el señor Álvarez, en el Congreso de los Diputados. No sé si para Moncloa, tú también lo mencionabas antes de alguna manera, esta coyuntura internacional es un motivo más de fricción con sus socios o una oportunidad para afianzar una relación un tanto maltrecha últimamente. Yo creo que es más bien un momento nuevo de fricción entre socios, porque es evidente cómo ha escalado verbalmente tanto Podemos como Sumar este asunto, que hay que recordar que Yone Belarra, pues bueno, ha dicho que Donald Trump es un terrorista y es el Hitler de nuestro tiempo. Entonces, bueno, pues esta diferencia de expresiones es una ruptura evidente en las relaciones entre socios de investidura. El presidente del gobierno sigue de vacaciones, ¿verdad? Hasta mañana, porque mañana hay que recordar que se va a París en la cumbre de socios para la paz, que es la primera vez que va a acudir, ya que se ha ampliado el número de presidentes que puedan acudir. Entonces, mañana se va a París para hablar de Ucrania, aunque previsiblemente, evidentemente, se va a hablar de Venezuela también.
Sí, seguramente, y si no lo haga motu propio. Bueno, pidió de hecho a los ministros antes de irse de vacaciones medidas disruptivas, decía, para marcar la agenda en este inicio de 2026. Bueno, pues veremos si alguna, a la vista de los acontecimientos, tiene que ver con Venezuela, aunque sea para utilizarlo lo que está ocurriendo allí como acicate electoral. Gracias, Leticia, vamos hablando. Un saludo. Bueno, ¿qué opinión os merece el posicionamiento del gobierno español? Bueno, lo explicaba muy bien Leticia, es vergonzoso. Da vergüenza que en estos momentos, cuando se está jugando, los venezolanos están jugando su libertad, personas que han sido hasta acribilladas a balazos en las calles por este régimen, pues este personaje esté posicionándose en favor de la dictadura. Es lo que ha hecho. Si tú te preguntas, Dani, si esto lo hacía por temas morales o estratégicos, bueno, Sánchez no tiene moral. Sánchez, cuando le convino condenar la dictadura, lo hizo porque en ese momento, en esos años, él quería el apoyo de Guaidó para la Internacional Socialista y una vez conseguido eso y viendo que necesitaba a Podemos como socio, pues a partir de ahí se dedicó cambió, giró y se puso a Y esa es la explicación más favorable para Zapatero que puedes dar, porque hay otras explicaciones que todavía son peores. A ver, esto en relación a Sánchez, y a su gobierno, y está claro que decimos, ¿qué papel tiene el gobierno? El papel que tiene el gobierno, pero si la vicepresidenta del gobierno de Sánchez ha salido a condenar la agresión imperialista de los Estados Unidos. Pero si esta mujer tenía un póster del Che Guevara en su despacho, es decir, ¿de qué estamos hablando? Claro, si cuando tu gobierno está trufado de proetarras, de podemitas, de comunistas y de golpistas, ¿qué le queda a Sánchez? ¿Qué va a hacer Sánchez? Pues Sánchez va a apoyar. Y cuando, sobre todo, quien parece ser hoy por hoy tu jefe o tu tutor, que es Rodríguez Zapatero, ha sido el mayordomo de Maduro y ha sido el agente de la dictadura, pues es evidente que la reacción de Sánchez es la que todos esperábamos, es decir, infame, vergonzosa, humillante para las víctimas y para todos los venezolanos que viven aquí en España. Pero bueno, al tiempo que ya le tocará. A mí me parece interesante el cambio, digamos, del sábado al domingo. El sábado publicó un comunicado el Ministerio de Exteriores en el que se apresuraron a decir que ellos no habían reconocido a Maduro. No, nosotros con esto no tenemos nada que ver. Y en el que pedía moderación y desescalada, creo que eran los términos, las palabras que usaba. Sí. Y en el que ofrecía a España como intermediario, que era, o sea, de las cosas más graciosas que he visto en los últimos años. Es decir, era uno de los mejores chistes desde chiquito casi. Era una cosa, o sea, que España, que está completamente desautorizada para cualquier cosa, y en este tema en concreto, que lo que se están analizando en Estados Unidos son los vínculos criminales de algunos relevantes españoles con la dictadura, pues que te ofrezcas de intermediarios, que es pues eso, es que es hilarante. En cambio, el domingo ya ha aparecido el comunicado con toda la purria sudamericana en el sentido de las dictaduras, la gentuza que por desgracia todavía está en alguno de esos países, y ha aparecido también la carta de Sánchez en la que habla de la agresión intolerable, no sé cuántos, tal. Y a mí me da la sensación, y esto es, por supuesto, iba a decir una intuición, una cosa que una ocurrencia más que otra cosa, pero bueno, creo que es pertinente, que podemos encontrarnos ante un resorte que Sánchez intente utilizar incluso como palanca electoral, pero ya, quiero decir, o sea, ya, no mañana, quiero decir, pero en los próximos meses. Porque, por un lado, nosotros lo que vemos en esto, y yo creo que ellos también lo ven, pero más a largo plazo, es que puede tener, lo comentaba hace un rato Pablo, implicaciones incluso penales para gente de España. Pero esto no va a pasar ahora. Es decir, esto va a requerir, como hablábamos, pues de esa transición de un tiempo. Y por otro lado, es que no va a tener muchas más oportunidades. Es decir, ¿qué otras noticias pueden favorecerle? Pueden levantar a Pedro Sánchez una campaña de oportunidad, una ventana de oportunidad
para una campaña política, para llegar presentándote como, oye, cuidado, que fíjate que nosotros somos los que luchamos contra esto. Pero yo creo que esa campaña ya la inició ayer, precisamente con esa carta. Por eso digo, pero que a ver a dónde nos lleva esa campaña. Es decir, porque esto abre un escenario, lo que hablamos, todo esto de los plazos, a lo mejor es que dentro de un año estás en búsqueda de captura. ¿Sabes? O no sé tú, pero Zapatero o cualquier persona muy relevante que te pone las cosas muy complicadas. Yo creo que esto es una oportunidad que no digo que esté pasando y tal, pero que por lo menos estoy casi seguro de que se está evaluando. Es interesante lo que dices y espero que te estén escuchando en la oposición, porque esto, la oposición no está a lo que tiene que estar en estos momentos, que es a recordarle a Sánchez sus vinculaciones de su gobierno y de los socialistas con el régimen de Maduro, y decirles, vosotros veréis lo que pasa, pero el Pollo Carvajal está en la cárcel, Maduro está en la cárcel, su mujer está en la cárcel, y vosotros tenéis antecedentes con esta gente. Así que poneros a ver cuál va a ser vuestro calendario electoral. Y yo creo que ese es el flanco débil de Sánchez. O sea, Sánchez puede salir a publicar en Twitter todas las cartitas que quiera y a ponerse todo lo estadista que quiera. Pero el gobierno ellos tienen antecedentes. Es que recuerda lo que hizo en la internacional. El PRI mexicano le está acusando de haber utilizado dinero del rescate de Plus Ultra para, desde mi punto de vista, para beneficiarse. Como bien dices, es algo que deberían avergonzarse y irse a Siberia a Los negocios de esta gentuza en Venezuela están a la vista. Y eso no se nos tiene que escapar. Y yo creo que ahí la oposición lo tiene muy fácil. Pablo. Sí, a mí me parece vergonzoso de primeras que el presidente del gobierno se pegue unas vacaciones escolares en Navidad. Eso me parece un escándalo y la muestra evidente de la desconexión absoluta con la realidad. En segundo lugar, Sánchez acostumbra a caer de pie en esta clase de situaciones y es capaz de, en fin, como hacen los judocas, de aprovechar la fuerza del contrario para derribarle. Me explico. Es decir, eso que decía Carmelo de que puede sacar partido de lo que está ocurriendo en Venezuela, de esa crisis internacional, y puede pues desde convocar elecciones a presentarse como el garante de las libertades y la especie de paladín antitrumpista en Europa. Trump no tiene buena prensa. Ocurre aquí algo parecido a lo que sucede con Israel, que la causa es justa, pero la propaganda es nula. Y aquí ocurre lo mismo. La causa de la libertad en Venezuela es evidentemente una causa justa, es decir, pero vendida o representada o defendida por la administración estadounidense, se convierte en una causa antipática para toda la izquierda woke de Europa. Y eso, y el wokismo en Europa, en fin, pues digamos que la principal cabeza de ese nefasto movimiento, pues ahora mismo sería Pedro Sánchez y sus socios de gobierno. Entonces, yo lo que confío es que se activen los mecanismos que contribuyan a vincular lo que ya está vinculado, que es la corrupción del Partido Socialista con el régimen venezolano. Claro, es que sobre el debate de si puede utilizar esto como acicate electoral o no, yo no sé si esto moviliza demasiado a sus votantes. Lo intentó, por ejemplo, ya con Gaza, con el conflicto entre Israel y Hamas. Y le salió fatal. Y el impacto, claro, yo creo que fue muy limitado. Y sobre todo, si después de hecatombes como la de Extremadura, el diagnóstico que ha hecho el Partido Socialista o que ha extraído es que, en fin, de los últimos batacazos obedecen a que el electorado no se ha movilizado porque no percibe que hay un riesgo real de esa llegada de la internacional ultraderechista a la que hace referencia permanentemente el presidente del gobierno. Si ese es el diagnóstico que han extraído, yo creo que se equivocan. Sí, yo creo que la gran mayoría del votante socialista no está llorando por la captura de Maduro. Creo que esto puede excitar a los podemitas que queden y a la extrema izquierda, que es marginal y minoritaria. Por lo tanto, no veo que ahí haya una gran estrategia. Quizás más que estrategia electoral, yo veo una salida política para él, teniendo en cuenta los antecedentes criminales y corruptos que tiene el PSOE con Venezuela. Creo que tiene una salida para
para decir una excusa para salir del atolladero. Pero mientras más tiempo se quede, más cosas van a empezar a salir. Lo de Zapatero está a la vuelta de la esquina. Entonces, él tiene un problema. Y ese problema se llama Rodríguez Zapatero. Aparte de los suyos, aparte de los negocios de los suyos y de los que hoy lo están pagando en la cárcel y los que no, es que recordemos que Koldo Koldo tiene una visita a Delsi en la cual le dice que Zapatero va a ser a partir de ahora el próximo nexo con Venezuela. Es decir, han estado metidos hasta las cachas en todo esto, ¿eh? Sí, porque se habla mucho durante años de la vinculación de Podemos con el régimen, que era evidente, es decir, que eran uña y carne, pero se habla menos en los últimos tiempos, algo más de la vinculación del PSOE, que desde episodios como ese o la famosísima visita de Delcy a Madrid es igual de evidente o más. Yo creo que han tenido más vinculación. Que ahí el derecho internacional no les preocupó mucho. No, de eso es que se les olvidó, justo ese día se les olvidó. Ese día, lo que yo digo no es que esto sea una táctica eficaz. Ni siquiera digo que sea una táctica que vayan a aplicar. Lo que sí que creo que es algo que estarán evaluando y que los movimientos de ayer me dan a entender que lo están evaluando. Probablemente no sea una táctica eficaz, pero probablemente ninguna táctica, nada que pueda hacer ahora el PSOE pueda contrarrestar el tsunami judicial, la descomposición evidente y el desastre legislativo. Es decir, que eso es tal. Pero bueno, que esto que sea un clavo ardiente al que puedes agarrarte, pues a lo mejor es que no tienen otro. Sí, el tema es ese, es que a lo mejor no tienen otro en todo el año. Lo puede intentar no para obtener un rédito electoral, pero sí para intentar desviar la atención, evaluando, por ejemplo, efectivamente que el calendario judicial que tiene por delante no es precisamente agradable. Bueno, además del presidente del Gobierno, ayer también publicó un comunicado Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dani, y al resto de la mesa. Bueno, podríamos decir, Maite, que el PP fue cauto en las primeras horas, el sábado por la mañana, pero a medida que iban desarrollándose los acontecimientos, pues no ocultó su satisfacción. Sí, es cierto que hubo en las primeras horas, como en el mundo en general, desconcierto, ¿no? Y prefirieron mostrarse prudentes ante lo que estaba ocurriendo y no reaccionar de manera inmediata, pero sí lo hicieron en las horas posteriores. Lo hizo Miguel Tellado a través de un vídeo y posteriormente en esta misma casa, concediendo una entrevista donde mostraba su satisfacción absoluta por ese derrocamiento, ¿no? Podríamos decir, de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela, y lo hemos visto también a través de la carta, como comentabas, de Alberto Núñez Feijóo, emitida a través de X, donde se muestran muy satisfechos por el hecho de que se abra una vía para la libertad en Venezuela. Es así un poco como titulaba el presidente del Partido Popular esa misiva dirigida, sobre todo a los venezolanos, no más en clave internacional que en sus primeros mensajes, que eran más en clave interna, hablando sobre todo de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ha hablado este fin de semana con González Urrutia, él mismo lo ha dado a conocer. En su comunicado no suscribe todas las decisiones que ha tomado Trump hasta ahora. Por ejemplo, no considera a Delcy una interlocutora válida para poner en marcha la transición en Venezuela, y reivindica también la legitimidad de Edmundo y de María Corina. A día de hoy, Maite, ¿quién dirige, coordina y decide un poco la política exterior del Partido Popular? Bueno, pues oficialmente el cargo lo ostenta Alberto Núñez Feijóo, es así como se decidió en el último Congreso Nacional del partido del pasado mes de junio, aunque es cierto que se apoya mucho en la asesoría de Ildefonso Castro, que ya hemos comentado en alguna ocasión que era el número 2 de la vicesecretaría institucional cuando la ocupaba Esteban González Pons, que es también evidentemente uno de los nombres en los que se apoya todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, lo mismo que con Dolors Montserrat, pero ya digo, de manera extraoficial, podríamos decir, se apoyan estos dos puntales, también en Ildefonso Castro, pero él es el que rige al final la política exterior y además lo presentó como una apuesta decidida del Partido Popular por todo lo que tiene que ver con la política internacional, que es uno de los reproches en alguna ocasión que se le hizo sobre todo al gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? El taparse los ojos y no estar centrado en lo que tenía que ver con la cuestión internacional, especialmente cuando se trataba de hablar de los separatistas que se hacían propaganda afuera. Entonces, en el Partido Popular digamos que era un giro de timón el hecho de que el propio presidente del partido avanzara que va a ser una de sus apuestas más importantes y que de momento al menos
años es él el que se dedica a la política internacional. En cuanto a Iberoamérica, también mucho apoyo, evidentemente, de la Fundación Reformismo 21. El Partido Popular, Maite, es el partido mayoritario aquí en Europa. Si no recuerdo mal, de hecho, el PP español es el segundo con mayor representación, el segundo que aporta más diputados. ¿Te consta que Feijóo haya hablado con otros líderes europeos para consensuar una posición al respecto? Bueno, no tenemos información sobre eso, oficialmente no, pero es evidente que tiene muy buena relación con Friedrich Merz, con el primer ministro alemán, y también con Manfred Weber, el líder del PP europeo, así que no es descartable en ningún caso, porque evidentemente todo lo que tiene que ver con Iberoamérica influye mucho en la Unión Europea. Hemos visto también comunicados de Europa en relación a todo esto, y España tiene evidentemente un peso en todas las decisiones que se toman en Europa con respecto a Iberoamérica. Así que, bueno, no es descartable en ningún caso que haya evidentemente estado en contacto con líderes internacionales, sobre todo sus propios aliados. Y ya por último, a la vista de sus críticas al gobierno, no sé si tienen previsto registrar alguna solicitud de comparecencia en el Congreso, pienso por ejemplo en el ministro Álvarez, para que explique la posición diplomática de España en este conflicto. Estamos pendientes porque a las 11:30 de la mañana hay una rueda de prensa de Alicia García, de la portavoz en el Senado. No es descartable que pueda hacer algún anuncio en esa vía, pero yo creo que van a ir más en relación a plus ultra, a todo lo que tiene que ver con Zapatero, con los nexos entre el gobierno de Pedro Sánchez y su órbita, como bien decía Alberto Núñez Feijóo, y el chavismo, la dictadura de Nicolás Maduro. Así que, bueno, vamos a esperar a ver por dónde van esos anuncios, pero como digo, creo que va a ser más por la vía de la Comisión Koldo y el Senado en esas comparecencias. Ya recordamos que además hace apenas unos días incluyeron en la lista de comparecientes al propio José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no tiene todavía fecha para acudir. Puede hacerlo quizá en breve, es lo que esperamos en esa rueda de prensa que nos puedan aclarar. Comentar también, por cierto, que esta misma semana, el jueves, José Luis Ábalos comparece en la Comisión Koldo del Senado en un momento pues bastante interesante, aunque es verdad que como sale de la cárcel para poder comparecer, puede acogerse a su derecho a no declarar por estar imputado, pero bueno, es evidente que con todo lo que estamos conociendo de Venezuela adquiere muchísimo más valor todo lo que pueda decir en relación a Zapatero, al del Seagate y demás. Pues puede ser un buen día, efectivamente, para poner fecha a esa comparecencia del expresidente Zapatero. Estaremos pendientes, Maite. Seguimos escuchándote en el radio y leyéndote en Libertad Digital. Un saludo. Un abrazo. Bueno, ¿qué opináis del papel de Partido Popular y Vox? Bueno, es verdad que la política exterior es una de las cosas que el PP siempre desprecia y debería estar mucho más atento. Creo que, claro, el PP tiene un problema, pues bueno, uno echa la vista atrás y se encuentra con declaraciones de González Pons llamando macho alfa, gorila, de los gorilas a Trump, o a Cuca Gamarra elogiando el liderazgo de Kamala Harris. Y uno no sabe si están a favor, no se sabe bien, nunca se sabe bien dónde están situados. No es que hayan sido cautos, es que yo creo que no sabían qué decir al principio, no sabían dónde posicionarse. Y luego sí, yo creo que más reposado, más pensado ya la carta la última de Feijóo, ahí sí ya se ve una toma de posición clara respecto a este asunto, aunque con la cual estoy muy de acuerdo en algunas cuestiones y menos en otras, pero creo que aquí sí ya aparece un Feijóo diferente, pero me parece que el Partido Popular debería poner a todos en la misma fila y ver dónde están situados, porque tú lees los tweets, por ejemplo, de las nuevas generaciones del PP y son trampistas. Son trampistas. Y lees a Cayetana Álvarez de Toledo y parece que de esto le gusta poco y nada. Entonces, no sé, me gustaría que se aclaren entre ellos y que digan por qué lado van a ir, porque no es que sean cautos, es que no saben por dónde ir. Y Sánchez, el problema de esto, como ocurrió con Gaza, Sánchez lo sabe. Y Sánchez aprovecha esa debilidad y ese vacío estratégico en política exterior nacional que hay en el PP, y lo aprovecha. Pero yo creo que efectivamente ayer Feijóo con ese comunicado concreta mucho la posición del Partido Popular al respecto. Pero tarda mucho en llegar eso. Por la mañana, en el especial de La Trinchera que hicimos en esta casa, fue entrevistado Miguel Tellado y estuvo muy contundente. Miguel Tellado es cierto que suele ser algo más contundente de la media del Partido Popular,
pero estuvo muy, muy contundente y además estuvo poniendo puntos sobre is importantes y hablando, por ejemplo, de Zapatero con muchísima claridad. Yo creo que el PP en esto, mi sensación es que la cúpula, al final el PP es un partido más variado que otros, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, ahí tú ves, miras todos los lados y encuentras diferencias, pero la cúpula, que al final es la que marca la línea, creo que sí que lo tiene claro y desde luego tienen que tenerlo claro. González Pons no es un marginado por ahí, ¿eh? Bueno, pero González Pons, con mucho peso y sobre todo en temas internacionales. González Pons estuvo en las elecciones en Venezuela, no estuvo en las elecciones porque no les dejaron pasar, pero intentó entrarlo. Es decir, que respecto a este tema, González Pons, que yo tengo muchas diferencias con él respecto a otros temas, respecto a este tema también siempre ha sido irreprochable. González Pons, hablando de Venezuela, siempre ha sido irreprochable. Insisto, y yo... respecto a otros temas de González Pons, pues me parece que se equivoca, pero en esto creo que siempre ha estado donde tenía que estar. Y yo creo que el partido sí que tiene que tener la conciencia, y si no, desde aquí les llamamos a que la tengan, de que esto no solo va a ser un tema internacional. O sea, esto es un tema claramente nacional. Primero, por lo que hemos comentado, la implicación de este gobierno, la implicación de Zapatero, los miles de venezolanos que viven en España porque han tenido que huir de esa Venezuela y también, y hay que decirlo, porque muchos españoles, especialmente dentro del ámbito ideológico de aquellos que en un momento dado podemos decidirnos por votar por el Partido Popular, estamos muy identificados con la causa de la libertad en Venezuela. Es decir, esto no es un tema que nos llega de lejos, esto no es, entendedme lo que quiero decir con la comparación, esto no es si la Junta Militar de Myanmar hace una cosa u otra. Esto es algo que nos afecta a todos y que va a ser en las próximas semanas, si no lo más importante del debate político en España, una de las cosas más importantes. Así que yo creo que el Partido Popular, que insisto, creo que sí que tiene las cosas claras, tiene que tener claro también tiene que tener la conciencia de que esto es un tema importante, de que el gobierno lo va a intentar aprovechar, ya veremos hasta qué punto, hasta dónde llegan, hasta dónde son capaces de llegar, y de que ellos tienen que ya no intentar aprovechar, sino desde luego dar respuesta a esa actitud del gobierno. Pablo. Lo que ha dicho Cayetano Álvarez de Toledo es la línea que debe de seguir el Partido Popular, un apoyo sin grietas y sin fisuras a María Corina Machado, que es una persona, en fin, que encabeza y representa perfectamente la oposición en Venezuela y a la democracia y la libertad en Venezuela, que tiene que hacer bandera de la restitución de la legalidad democrática en Venezuela, y la restitución de la legalidad democrática pasa por reconocer los resultados electorales del verano de 2024. Entonces, entiendo que el Partido Popular y Vox deberían impulsar en reconocimiento en la Unión Europea de esa oposición, y deberían de operar y hacer todo lo posible desde el punto de vista diplomático para que la administración estadounidense ahora, dentro de unos días, de unas semanas o en los próximos meses, canalice la restauración de la legalidad y de la democracia a través del presidente Edmundo González y a través de María Corina Machado. En Vox, no sé si coincidís conmigo, hemos visto un poco un perfil bajo, yo diría, este fin de semana. Es verdad que el portavoz José Antonio Fuster estuvo con el exilio venezolano en Madrid, algún tuit de Santiago Abascal, pero poco más al respecto. Estaba con Meloni, ¿no? Estaba con Giorgia Meloni, sí. Es muy confusa la posición de Vox, porque parecía que había roto con lo que representaba Giorgia Meloni y sin embargo pues han pasado el fin de año juntos. Pero políticamente han roto con Meloni, están fuera del grupo de Meloni y dentro del grupo de Orbán, es decir, que no es que parece, otra cosa es que la relación personal que tengan ellos sea como es evidente que es muy buena. Sí, pero no, yo creo que la respuesta de Sánchez, la respuesta de Abascal fue contundente, fue de los primeros en salir a decir que esto había sido un hecho histórico y a defenderla y a aplaudir la postura de Trump. Luego tienen que, bueno, es verdad que tienen diferencias, pueden haber diferencias internas, pero creo que en el tema de Venezuela Vox siempre ha sido bastante claro. Que los dos partidos en eso sí que siempre han tenido una posición clara y desde luego si en esto no consiguen colaborar, apaga y vámonos, ¿no? Esto tiene que ser algo que los dos partidos hagan conjuntamente porque su electorado se lo pide a los dos.
Y una cosa más, hablando ayer, por ejemplo, decimos que Tellado estuvo entrevistado aquí, que ha habido respuestas, pero oye, si en un día, o sea, si en un fin de semana como este no salen a decir, no solo un comunicado en Twitter, sino a decir algo, Feijóo y Abascal, ¿cuándo van a salir? Es decir, yo creo que Twitter está bien para lo que está, que es una especie de gran agencia de noticias en las que se pueden colgar las cosas, pero igual hay cosas que requieren un poco más de presencia. Has echado en falta una declaración institucional. Hombre, claro. Sí. Es decir, es que si no la hacen en este momento, ¿cuándo la o sea, ¿qué vas a hacer, qué esperas para hacerla? Yo entiendo que estamos de vacaciones, que es unas fechas malas, pero oye, yo también he estado de vacaciones y me he tenido que poner a currar. Entonces, no sé, quiero decir, y esto lo digo como crítica lo más constructiva posible a ambos. Creo que hay que remangarse un poco más. Está muy bien que estés con Meloni, con tu Mini. Y yo creo que es algo, Carmelo, los dos, pero oye, es que la política no se puede hacer solo a base de tweets. Y te diría más, yo creo que en una crisis como esta, eso hay que exigírselo también al gobierno de España, a pesar de que ponga sobre la mesa unos argumentos que tú no compartes. Pero entiendo que también tienes que dar la cara. Yo eché en falta también que Meloni, aprovechando lo que había pasado, que Meloni y Abascal dijeran algo. Era un excelente momento también para posicionarse respecto a esto. Y cuando pregunté a Vox si tenían algo que contar, decían que no había nada que contar. Entonces, también es que es la oposición, ¿no? Te quedas como diciendo, si no vas a, lo que decía Carmelo, si no hablas en este momento, entonces ¿cuándo vas a hablar? Este era un momento no para sacarse la foto en el Mini, sino para dar una rueda y decir juntos y celebrarlo y decir... Porque, hombre, Meloni y Abascal juntos, que si anda que no tienes algo para decir, ¿no? Si se les hace la ilusión la foto en el Mini, me parece muy bien, están los dos muy guapos, el Mini era una gozada de coche, fantástico todo, pero eso no puede ser todo lo que hagas. Y insisto, igual que lo digo de Abascal, que encima efectivamente tenía esa oportunidad extra, hay que decirlo también de Feijóo. Oiga, que sí, que un comunicado está bien, que el texto del comunicado está bien, que parece que la posición del partido está bien, pero no se puede hacer todo en Twitter. Twitter solo lo ve una parte de la población, que por cierto somos los periodistas y poco más, y hay cosas que requieren que veamos una cara, que requieren que veamos una convicción, y no sé, yo creo que era el momento de hacerlo. Luis, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como cuarto contertulio, podríamos decir ¿qué opinan los oyentes? Bueno, os tengo que contar que no paramos de recibir mensajes relacionando a la captura de Nicolás Maduro. Los oyentes están celebrando este nuevo paso que se abre en Venezuela, pero son prudentes ante la gestión de Estados Unidos. En relación a nuestro país, los oyentes tienen algunos nombres encima de la mesa que vinculan con la narcodictadura y piden incluso al presidente norteamericano que actúe contra ellos. Una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es Radio. Venga, Luis, escuchemos esas opiniones. Empezamos, si os parece, con Teresa desde Toledo, que considera que dejar a Delcy Rodríguez al mando es un completo error y por eso pide que tanto María Corina Machado como Edmundo González sean los encargados de establecer una democracia real y libre. También José Luis de Alicante asegura que no se ha llevado ninguna sorpresa en relación a la postura de Sánchez, ya que el gobierno y especialmente Zapatero, dice, tienen miedo porque están manchados por el régimen de Maduro. Vamos a escucharles. Me parece bien que Donald Trump ya se haya llevado a Maduro a la cárcel y caminito de Guantánamo. Ojalá esté allí por mucho tiempo y que le siente bien el uniforme naranja. Cuánto me alegro de la caída del dictador Maduro, pero todavía queda mucho por hacer. Tienen que detener también a Delcy Rodríguez, a Zapatero, a Pedro Sánchez y a Diosdado Cabello, que es el intelectual de todos estos. Eso que ha hecho Trump está fenomenal, está muy bien. De Donald Trump yo me fío más bien poco y espero que no sea una bravuconada que se quede solamente en la captura. La alineación de este gobierno con Maduro es evidente. La postura del gobierno de Sánchez es una vergüenza, así como su televisión española. ¿Qué pasa? ¿Estáis con un narcotraficante, delincuente, usurpador de unas elecciones y que está asesinando a miles de personas en Venezuela desde hace muchos años? Yo me alegro mucho por los venezolanos, pero tampoco echaría las campanas al vuelo porque Donald Trump es absolutamente impredecible. Tanto hace una cosa como al cabo de 15 minutos la contraria. Ojalá sea el principio del fin de una tiranía, el fin de Zapatero y el fin de
Pedro Sánchez. A mí lo que me ha roto un poquito los esquemas es que deje en manos de Venezuela a Delcy Rodríguez. Respecto a la respuesta de Pedro Sánchez, pues él está en su línea. O sea, es que él estaba a favor de su amigo Maduro y ahora veremos a ver si a Zapatero también le reclama la justicia americana y un día vemos en televisión que la DEA se le lleva también. Bueno, pues esa es una de las incógnitas que tenemos que despejar. Es una excitante, claro. Se mezcla un poco realidad y deseo, ¿no? Húmedo, claro. En el contexto. Hay pocas cosas, reconozcamos que hay pocas cosas en el ámbito de la política y tal que nos pudiesen producir un placer semejante como el que... Sí, lo que pasa es que a mí, fíjate, también te pones a pensar y te queda un sabor amargo el decir que parece que Trump tiene que venir a solucionar todos nuestros problemas. Es decir, que tiene que venir a arreglar los líos de Sánchez, los líos de Zapatero y los líos de Pepe Bono. Nosotros también vivimos en un régimen. Entonces, exacto. Entonces dices, algo mal estará pasando para que tengamos que depender del tarambana de Trump para que venga aquí y se lleve a estos, ¿no? Yo creo que hay posibilidades y esto lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo y veníamos además relacionándolo con la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Es decir, que lo hace todavía más posible. Yo creo que hay posibilidades reales, que nos parece insólito y es una cosa que además cuando lo dices es que es demasiado bonito, pero hay posibilidades reales de que Zapatero se vea ante la justicia y no la americana, incluso la española. Pero bueno, y lo que ha pasado además este fin de semana desde luego no ayuda, no le va a ayudar a Zapatero, pero bueno, igual que digo que hay posibilidades, no es algo evidente porque es algo muy, muy complicado y que pasa muchas veces, pero claro, el nivel de desvergüenza, el nivel de legalidades que algún día iremos conociendo. No tiene que venir Trump a investigar el patrimonio millonario de Zapatero tras haber dejado la presidencia de gobierno. Es decir, dejó el país con 5 millones de parados en una absoluta bancarrota y el tío ha quintuplicado su patrimonio. Sobre todo el inmobiliario, de forma estratosférica. Que venga alguien y lo investigue. El inmobiliario, que sepamos. Bueno, veremos qué dan de sí las causas judiciales, las de aquí y las que se están instruyendo en Norteamérica. Hemos alcanzado las 10 en punto de la mañana, acaba de abrir sus puertas el Corte Inglés, hacemos una parada allí y actualizamos la información. Qué noche más mágica la de hoy. Miles de niños y niñas llevan meses esperándola con ilusión y por fin los Reyes Magos llegan esta noche a sus casas con sus ansiados juguetes. Los peques están nerviosos, pero Gaspar, Melchor y Baltasar también apurando hasta el último momento para encontrar esos juguetes de última hora que se les resisten. Desde aquí queremos tranquilizar a sus majestades de Oriente y recomendarles que vayan al Corte Inglés porque allí siguen teniendo los juguetes favoritos de los peques y de las marcas más importantes, incluso los que se han acabado en otros lugares. Melchor, Gaspar y Baltasar, no le deis más vueltas. Quedan apenas unas horas y si os falta algo de última hora, con toda probabilidad lo vais a encontrar en el Corte Inglés. ¡Feliz Noche de Reyes! Es La Mañana de Federico. ¿Qué noticias de última hora tenemos, Silvia? Pues acaba de pronunciarse por primera vez el ministro de Asuntos Exteriores en una entrevista en la cadena SER. Álvarez ha presumido del papel de España en la redacción de los comunicados de la Unión Europea y de varios países de Iberoamérica. Dice el ministro que ha llegado la hora del rearme moral que asegura lidera nuestro país. Álvarez ha dicho que no puede imponerse la ley de la selva, la violencia de Estados Unidos, y aunque hasta en 2 ocasiones le han preguntado si puede decirse que Maduro está secuestrado, el ministro ha evitado pronunciarse. Ha contado que ha podido hablar ya con Edmundo González y en un ejercicio de equilibrismo el ministro ha acusado a Donald Trump de violar el derecho internacional, pero al mismo tiempo ha confirmado que España reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez, gobierno pactado entre ella y el presidente estadounidense. Y desde luego nosotros nos disponemos, como ya era el caso antes, yo lo dije el mismo día que se me nombró ministro de Asuntos Exteriores, yo iba a hablar tanto con el gobierno de Venezuela como con la oposición, lo he venido haciendo y lo voy a seguir haciendo. Nosotros nos disponemos desde luego a hablar con el gobierno de Delcy Rodríguez, igual que seguiremos hablando con la oposición venezolana para conseguir ese diálogo, ese acercamiento que pueda permitir, en primer lugar, la estabilidad, evitar cualquier confrontación civil.
Bueno, pues frente a esa equidistancia del Ejecutivo, desde el Partido Popular ha sido Cuca Gamarra la encargada de valorar esta mañana los últimos acontecimientos, y aunque ha explicado que su partido no reconoce, ellos no, a Delcy Rodríguez, porque los venezolanos dieron el poder en las urnas a Edmundo González y a María Corina Machado, Gamarra ha dejado dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional. Lo primero que tenemos que concluir es lo que supone la buena noticia y el hito histórico de que haya sido derrotado un dictador como es Maduro. Pero también hay que reivindicar, y en esto ha sido muy claro el presidente Feijóo, nuestros valores democráticos. Y esos valores democráticos son el Estado de Derecho, en el que está presente, como no puede ser de otra manera, el derecho internacional, que debe de ser respetado. Y las dudas que haya en relación a ello pues deben de ser despejadas. Bueno, hoy vamos a estar pendientes de la jura, precisamente de Delcy Rodríguez, pero la dirigente ya ha designado una comisión para intentar que Nicolás Maduro quede en libertad, mientras el hijo del dictador, Nicolásito Maduro, ha llamado a los venezolanos a salir a las calles para que su padre regrese sano y salvo, dice, a Caracas. Y no se nos olvida, Dani, hoy es un día de nervios, es un día de ilusión. Esta noche sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, pasarán por España para dejar sus regalos o carbón, depende de cómo nos hayamos portado durante el año. A esta hora se supone que ya todos deberíamos haber escrito las cartas con nuestros deseos, porque el trabajo de Melchor, de Gaspar y de Baltasar va a empezar mucho antes. Ya esta tarde van a recorrer las calles de las principales pueblos y ciudades en las tradicionales cabalgatas. Aquí en Madrid el Ayuntamiento ya lo tiene todo preparado, ya lo tiene todo listo para recibirles por todo lo alto como se merecen. Paloma Cuevas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Sí, de momento toca esperar hasta las 6 de la tarde, que será cuando la cabalgata de los Reyes inicie su recorrido en la Plaza San Juan de la Cruz, y terminarán poco antes de las 9 en la Plaza de Cibeles. Allí los Reyes Magos van a dirigir su tradicional discurso a los niños madrileños. Acompañando a Melchor, Gaspar y Baltasar habrá 12 carrozas y más de 2.000 personas. Se van a repartir más de 1.000 kilos de caramelos y, según las previsiones del Ayuntamiento, se espera la asistencia de unas 200.000 personas. El dispositivo de seguridad estará formado por 1.800 efectivos. Atención también a los cortes de tráfico que afectarán al Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Neptuno y las calles transversales. También se va a ver modificado el recorrido habitual de 29 líneas de autobús de la MT desde este mediodía, y para facilitar los desplazamientos, Metro de Madrid va a aumentar las frecuencias del paso en los trenes de las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 10. Y el mejor consejo, pues ir con tiempo. Y abrigados. Con tiempo suficiente y abrigados, sobre todo abrigados hoy, efectivamente. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, pues con muchos temas pendientes. Hablaremos, como no, de roscones. Tenemos que hacerlo en un día como hoy. Ya sabéis que ya vamos por 3. Ya nos han enviado 3 roscones a esta mesa de redacción, o sea que quien quiera ya sabe que puede irse desayunado de la emisora. Y después, pues obviamente, nosotros también queremos hablar o dedicar unos minutos de nuestra tertulia de Crónica Rosa a Venezuela, porque son muchos los famosos, por un lado, venezolanos que han tenido que exiliarse y vivir en España, y desde aquí criticar la dictadura de Maduro, como han podido ser pues Fabiola, la exmujer de Bertín Osborne, como puede ser Carlos Baute, el propio Alejandro Sanz, que no es venezolano, pero que se ha mojado muchísimo siempre a favor de esta causa. Y como digo, pues nosotros también queremos hacer ese pequeño hueco, esa pequeña dedicatoria a todos ellos y a todos los oyentes que nos han escrito a lo largo del fin de semana, precisamente desde allí, desde Venezuela, pues para contarnos cómo estaba el estado de la cuestión y sobre todo para darnos las gracias por el apoyo que hemos tenido hacia ellos desde hace años, porque esto no es nuevo, no es de este fin de semana. Aquí, como digo, las causas honestas son las que nos mueven. Eso por un lado. Y luego, claro, lógicamente tenemos que hablar, por ejemplo, de Ilia Topuria, que ha sido noticia este fin de semana. Desde que el viernes leíamos una información que publicaba en un primer momento el diario El Mundo y que luego repicaban varios medios y que se quedaban además con el grueso del titular, que era algo confuso. Hablaba de que el deportista va a tener que ir a declarar el próximo miércoles, pasado mañana, a un juzgado de violencia de género en Móstoles. Pero claro,
puestos en contacto con la gente que representa a Ilia Topuria, nos decían que era tendencioso, cuanto menos el titular, porque efectivamente va a tener que declarar, pero no va a ser por una cuestión relacionada con un presunto maltrato, sino con temas sobre la custodia de su hija pequeña. Tiene 1 año y medio, Ilia Topuria denuncia que lleva 4 meses sin verla, que desde que se empezaron a producir esta serie de sucesos relacionados con la primera demanda de divorcio de él y la denuncia por maltrato después de ella y el comunicado por extorsión, etcétera, etcétera, bueno, pues ha habido muchas novedades. Entonces era mentira, o sea, no es que era tendencioso, era que la información del mundo era mentira. Era incorrecta, podemos decir que era incorrecto el titular y que luego intentaban aclararlo en el grueso de la noticia, pero como digo, él no va a declarar por eso. Otra cosa es que se vaya al juzgado con una amonestación o con algún tipo de medida cautelar por parte del juez, pero por lo pronto vamos a intentar aclarar un poquito lo que está pasando. Y hay muchos más temas relacionados con nuestros grandes protagonistas del año que acaba de empezar, porque lo de Kiko Rivera ya sabéis que es la revolución absoluta. Tenemos ya un mensaje ahí de Irene Rosales, ha hecho el típico vídeo carrusel que hemos hecho un poco todos para recordar este año que ha terminado el 2025. Pues Kiko es que ni está ni se le espera, o sea, no tenemos noticias de ninguna forma de él y bueno, esto nos hace pensar mucho en cómo ha sido ese 2025 que se ha cerrado para esta familia, porque están todos, ya sabes, que esto sí que son la diáspora, cada uno por un lado y Isabel Pantoja lo suyo, la hermana lo otro, pero bueno, nosotros vamos a comentar. Y ya os avanzo que viene Miki Carreño, ¿os acordáis de Miki, del cantante famosísimo que tiene, voy a decir, más de 80 años y que nos va a visitar en el estudio porque esta noche toca en Madrid y vamos a darle ahí un impulsito para que todos vayamos a verle, porque es qué mejor hacer esta noche de Reyes que estar ahí pendiente de Miki, digo yo. Nada, es el mejor plan, claro que sí. El mejor plan ahora mismo es quedarnos contigo aquí hasta las 12. Pues sí. Y es lo que vamos a hacer. Nosotros lo dejamos aquí. Luis, Carmelo, Pablo, gracias. Un placer. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a ustedes y les deseo sobre todo una feliz tarde-noche y un feliz Día de Reyes. Adiós. Es La Mañana de Federico. Es Radio.